Buen día, mi nombre es Victoria Marín y junto con mis compañeras Geraldine Castillo y Stephanie Ferreira, todas estudiantes de la Universidad Yacambú en la licenciatura de Psicología, presentando la siguiente evaluación para la materia de Antropología y Sociedad, la cual es impartida por la profesora Mercedes Torres, vamos a presentar el tema de migración forzada y readaptación. Primero que nada, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema. Se entiende por migración al proceso mediante el cual una persona necesita o requiere movilizarse de un lugar habitual a otro. Este puede ser dentro de la misma región en la que habita o también puede incluir el traspaso de fronteras internacionales. La migración, especialmente en Latinoamérica, puede entenderse como un proceso bastante complejo, donde las personas se ven impulsadas a salir de su país de origen y instaurarse o reubicarse en otro. Ya esto puede ser de manera voluntaria o forzada. En las últimas décadas, este movimiento entre países de la región se ha visto intensificado y ha comenzado a influir en la dinámica demográfica, este, además de la económica, social y cultural. Tanto así que los países que expulsan población como de aquellos que la reciben. Y esto ya no se trata únicamente de los números, sino también de las historias de vida atravesadas por la búsqueda de estabilidad, seguridad y trabajo, más que todo para poder eh, garantizar un bienestar para una familia. La migración forzada representa una ruptura violenta con la vida previa, arrancando a las personas de sus raíces y sumiéndolas en una situación de profunda vulnerabilidad. Impulsada por la guerra, la persecución o la catástrofe ambiental, este éxodo conlleva una carga de trauma y pérdida que marca el viaje y el destino. La posterior readaptación es un proceso lento y multidimensional. No se limita a encontrar un techo y un sustento, sino que implica navegar un duelo constante por lo dejado atrás, muchas veces aprender un nuevo idioma y nuevas costumbres, y luchar por ser aceptado en una sociedad que puede verlo a uno como un forastero. Superar la desconfianza y construir una nueva red de apoyo es fundamental. Por ello, una readaptación exitosa no depende solo de la resiliencia individual, sino también de la capacidad de la comunidad de acogida para ofrecer inclusión genuina, permitiendo que los recién llegados no solo sobrevivan, sino que puedan reconstruir su proyecto de vida y contribuir desde su experiencia a la sociedad que los recibe. Bueno, hola, buenas, gracias por conectarse. Hoy hablaremos sobre la migración, un fenómeno global que afecta a la economía, la cultura, las familias y la salud mental. Nuestro objetivo es comprender sus causas, sus consecuencias y el impacto que tiene en las personas y en las sociedades. Mi primera pregunta va dirigida a Michelle Zambrano. En el contexto que usted conoce, ¿cuáles diría que son las causas más frecuentes que obligan a las personas a migrar? Bueno, la causa más frecuente sería el tema el tema económico o el tema de nuestra crisis económica que muchas veces hay en nuestros países, que nos ayudan que nos, ay Dios, me pongo nerviosa y todo, que que nos obligan muchas veces a salir de nuestro país para tener un mejor futuro, para brindarle un mejor futuro a nuestras familias y bueno, también el tema de la seguridad, el tema de nuestra crisis económicas, políticas, y bueno, Ok. eso. ¿Cuáles son, en su experiencia, las principales dificultades que enfrentan las personas migrantes al intentar adaptarse a un nuevo entorno? Bueno, las principales causas serían, bueno, el tema de los papeles, el tema de la adaptación, el tema del idioma, el tema de llegar solo a un país y no conocer ni adaptarte y caer muchas veces en crisis emocionales, ansiedades, en depresiones. Y bueno, básicamente eso. Ok. Ay, no veo cámara aquí. Aquí. Bueno, mi compañera te va a hacer una última pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? Bueno, chicas, estoy de verdad que muy agradecida por tenerlas el día de hoy. Y ahora me gustaría Igualmente. hacer una última pregunta de Michelle, que sería básicamente, ¿qué opina o qué tipos de barrera cree usted que puede considerar que son las más determinantes durante el proceso de adaptación, ya sea idioma, cultural, legal, económica, eh, religiosa, etcétera?
Bueno, la principal barrera sería, bueno, como expliqué antes, el tema de llegar, la adaptación, de llegar solo a un país, el tema muchas veces del idioma, hasta a veces el clima también, muchas veces, que, ¿sabes? Hay climas que son fríos, el tema de no tener familia, el tema de no tener quizás unos papeles o muchas veces verte en una situación difícil porque estás solo en un país, muchas veces no, o sea, realmente hay muchas barreras y bueno, obviamente uno mismo se limita muchas veces y se adapta y trata y uno mismo le cuesta adaptarse a ese nuevo entorno, ya sea que muchas veces salimos de nuestro país solo. Sí, como tú dices, son muchas las barreras por las que puede pasar el migrante durante su proceso de Sí, adaptación. son básicamente varios. También quiero acotar, dando la pequeña introducción que nos diste a varias de las barreras que puede atravesar el migrante, que también dependerá de cómo éstas influyen tanto positiva como negativamente en el proceso del migrante, ya que por lo menos si éste recibe una acogida mucho más positiva, esta hará que el proceso de adaptación del migrante sea mucho más sencillo y que puedan superar estas barreras de una forma mucho más fácil. Y dicho esto, me gustaría dejarlos con Alanis, quien va a hablar con Daniela. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Alanis. A continuación yo procederé a hacerle un par de preguntas a Daniela, que está acá con nosotros, para seguir averiguando un poco más sobre este tema. Como primera pregunta, yo quisiera saber cómo crees tú que afectan estos procesos en cuanto a la dinámica familiar, tanto en las familias que emigran juntas como en las que se separan. Hola, buenas noches o buenos días, donde estén, no sé la diferencia de horario. Mira, en mi caso puedo hablar de mi experiencia y yo realmente siempre he estado sola porque mi familia realmente está en Venezuela. No sé cómo sería vivir en otro país en familia porque como mi mamá y mi hermano están allá, pero de mi punto de vista es bastante difícil, es bastante traumático. Lo que pasa que uno es muy fuerte y lo va asumiendo, pero al inicio hay mucha ansiedad, mucha depresión y siempre va a estar el proceso de no aceptarlo. O sea, es algo que aprendes a vivir con ello, pero no lo aceptas. O sea, y más si el país donde vives es un país que amas y amaste y ver cómo se derrumbó y las razones por las que tuviste que salir también. O sea, son muchísimos factores por lo cual te afecta. Entonces yo creo que se ha normalizado emigrar, pero no es normal. O sea, detrás de una emigración hay demasiados problemas, demasiados traumas, demasiadas frustraciones que no sanan. Vacío, claro. Que no sanan. O sea, yo puedo tener 10, 15, 20 años en otro país y siempre me voy a sentir emigrante. Y yo corro con la suerte de que estoy en un país latino, súper caribeño, que se parece a nosotros, pero yo no me imagino las personas que se van a países donde hay una cultura más rara, más distinta, totalmente drástica en comida, en cultura, en costumbres. O sea, yo me siento Y en sumamente, xenofobia muchas veces también. mucha xenofobia. Donde yo estoy, me siento súper bien porque se parece mucho a nosotros y sin embargo, siempre hay un dolor, siempre hay una tristeza, siempre hay un querer La un ver soledad. una soledad o enfrentarse a muchísimas situaciones. Por ejemplo, en mis 9 años he podido tener como humillaciones, abuso con el trabajo porque no quieren pagarte lo que corresponde por ser extranjera. Entonces creo que se ha normalizado mucho lo de emigrar y no debería de ser algo sencillo. Realmente hay mucho trasfondo con relación a la psicología o a la salud mental del emigrante. O sea, no es algo fácil. Y ese ha sido bajo mi experiencia. Claro, es un proceso largo y a pesar de todo, no siempre te terminas de adaptar al lugar en donde estés. No, eso es imposible. Eso no. Bueno, como última pregunta quisiera hacer si tú le tuvieras que explicar a algún estudiante o a alguien que no conoce el tema, por qué es importante hablar de la migración forzada y la adaptación, ¿qué es lo que le dirías tú? ¿Al emigrante nuevo o al Si le tuvieras que explicar a un estudiante sobre el tema y hablarle de la migración forzada y sobre la adaptación, ¿qué es lo que le dirías? Bueno, yo le diría que primero la persona que emigre tiene que tener mucha estabilidad emocional, muchísima estabilidad emocional porque lo que enfrenta no es fácil. Dependiendo de obviamente a qué país va a emigrar, sería el golpe más fuerte. O sea, si vas a ir a una cultura súper drástica, el golpe va a ser psicológicamente mucho más drástico. Eso incluye idioma, eso incluye
el clima, eso incluye la sociedad, la cultura, la moneda, todo. Entonces, el impacto se va a basar en lo drástico que es tu cultura al país que vas a ir. O sea, si vas a ir a un país mucho más parecido al tuyo, pues es un poquito más fácil de dominar y que psicológicamente no te afecte tanto. Entonces, yo le recomendaría al nuevo inmigrante, sea cual sea la razón que vaya a emigrar, trate de entender que mientras más fuerte sea el país, más distinto sea al país donde nació, ahí va a ver la diferencia del impacto. O sea, eso es fundamental. Pero tiene que tener mucha salud mental y estabilidad emocional bien fuerte porque trae muchísimo en contra. Claro, digamos que tendrías que estar como preparada para realizar ese proceso y saber todas las cosas que conlleva hacerlo. Claro que sí, porque aunque estés económicamente bien, estés cómodo, siempre, o sea, estar en un país como emigrante y que estés cómodo económicamente, todavía sí, no es que es wow, o sea, siempre va a tener su situación. Y considero que también un corazón bien fuerte, porque Sí. te estás alejando de tus seres, de tu zona de confort y de tus seres queridos, y te tienes que preparar también a que se acabaron que si fin de Navidades, año juntos, Navidades juntos, celebrar cumpleaños. cumpleaños Oh, con la familia, o hay muchos familiares que también dejan sus hijos, que si celebración de los cumpleaños de los niños. Entonces es como yo recomendaría también prepararse en sí. la parte emocional. Exacto. Tiene que tener mucha estabilidad emocional. Si no, si es un estudiante, por lo general, un estudiante no tiene familia porque está muy joven todavía, por lo general. Pero si es una persona adulta, el impacto es más fuerte porque deja la Bueno, familia, deja los hijos, nosotros no tuvimos deja esa familia. estabilidad emocional, pero tuvimos madurez y fuimos como que, Sí, porque de un momento a otro como que, bueno, decidimos como que irnos de nuestro país y bueno, nos tocó de verdad guerrear y madurar a los golpes, como llaman, y bueno, tocar aprender también, porque no todo el mundo, a mí me gustaría, ay, sí, hay que tener estabilidad emocional, pero uno ni siquiera a veces sabe cómo tenerla, ni siquiera en relaciones de pareja, ni siquiera con tu mamá, ni siquiera, o sea, es algo que, bueno, hay que tratar de como que sobrellevarlo y como que buscar la manera de que, o sea, como que no te afecte y como que adaptarse a cualquier situación también. sí, que no tiene opciones. Es aprender Ujú, vas a aprender porque vas a aprender con los golpes que vienen. No es claro. que hay una opción. Toma esto, ¿sabes? Y a crecer con lo que venga. Y eso es lo fuerte. Lo fuerte cuando no tienes alternativa y tienes que seguir para allá, darle para adelante. Ahí está lo difícil. Claro, porque por más que sea es un proceso que es forzado y no es algo que nosotros siempre decidimos tomar por elección propia, sino más por una situación que nos conlleva a hacer eso. Exacto. Yo creo que la migración forzada representa una ruptura traumática en la vida de las personas, ya que esto puede ser como un fenómeno complejo que pues está impulsado por muchas causas que son graves y esto pues impone unos desafíos hacia las personas, tanto humanas como sociales, donde las consecuencias psicológicas yo creo que podrían dejar secuelas en las personas, en las familias y también en las comunidades, lo que hace pues esencial que hay que abordarlo con empatía y también con muchísima comprensión, ya que es un tema que es bastante delicado. Claro, Sí, claro. y tener Definitivo. también nuestras futuras psicólogas, hay que ir a terapia para sanar muchas cosas también, porque a veces uno Realmente, piensa, como dije al inicio, se ha normalizado, pero no es normal. Yo creo que toda persona emigrante debe tener una terapia porque hay sí, hay que demasiadas tener, frustraciones en el día a día ¿no? Y por heridas del pasado, heridas, estabilidad, lo fuerte que es al inicio, cómo dejas tu cuarto para irte a dormir en un apartamento de una zona que tú ni conoces, que no, o sea, estás saliendo de tu zona de confort para decir, bueno, este cuartico es el mío. Cuando en mi casa en Venezuela tengo el cuarto con las comodidades o ciertas cosas, o sea, el impacto desde que te instala es fuerte. Desde que tú ves otra cama que no es la tuya. Desde que tú ves un closet que no es tuyo, desde que ves un baño que ese no es el baño de toda mi vida, ¿qué es esto? O sea, todo impacta y entender que esto es lo que hay, que hay que hacerlo. O sea, no es que déjame irme, agarrar un avión y regresarme, no, es esto lo que hay. Entonces ahí empieza el trauma que empieza a tratar de llevarlo y aceptar y convivir con eso. No queda de otra. Pero no se puede normalizar, de verdad, es algo que todo inmigrante debe tener su terapia de vez en cuando. Bueno, muchachas, ya como hemos hablado todo este proceso sobre la adaptación del migrante y la migración en general, que es una problemática que afecta a muchas personas de diversos países, no solamente a los venezolanos. Sin embargo, a nosotros como tenemos familia y conocidos que pasan por ese proceso, pues consideramos que es una problemática que se debería tratar a profundidad. Y digo problemática porque, como dijo Michelle, no debería ser algo normal, no debería ser la normalidad de ninguna de las personas
que viven en Venezuela en este caso. Ellos deberían tener la posibilidad, tener la opción de poderse quedar junto a los suyos para poder evitar todo el proceso de adaptación, de estrés, Así. de ansiedad que requiere mudarse a otro país, teniendo que adaptarse a culturas nuevas, a veces intentando lidiar con xenofobia, y es algo que no debería ser instado por los problemas económicos o sociales que esté atravesando un país, ya que a pesar ya de sean padres de familia que ya tienen una familia formada o jóvenes que buscan un mejor futuro, estos no deberían tener que elegir si entre la estabilidad económica o su felicidad, que es estar con su familia en el país en el que los vio crecer. Eh, Hola, mi nombre es Geraldine Castillo. Y para concluir este tema, la migración forzada es un fenómeno complejo que refleja profundamente la desigualdad, conflictos y crisis humanitarias. Más que un movimiento de personas, es una expresión de vulneración de derechos y fallas del país de origen. Esta no es solo un dato estadístico, es la historia de millones de personas que se ven obligadas a abandonar lo que aman para proteger a sus familiares y a su vida propia. Es una experiencia marcada por el dolor, la pérdida, la incertidumbre del camino y la esperanza de un mejor futuro en otro lugar. También nos recuerda que detrás de cada desplazamiento hay un derecho vulnerable y un sueño interrumpido. Y como sociedad tenemos la responsabilidad moral y humana de mirar este fenómeno con empatía, reconocer el sufrimiento que implica y trabajar en soluciones que brinden protección, dignidad y oportunidades reales a quienes se ven obligados a empezar de nuevo. Solo así podremos construir un mundo más justo, solidario y humano. Bueno, muchísimas gracias por la atención.